Vemos primero si esta ecuación diferencial es exacta, si es una diferencial exacta. Entonces, para eso vamos a identificar como m y n a los coeficientes de cada una de las diferenciales. Hemos llamado m a i cuadrado por coseno de x y llamamos n a 4 más 5i multiplicado por el seno de x. Con estas notaciones, la derivada de m con respecto a la otra variable, a la i, a la segunda, sería el coseno de x es una constante, coseno de x por 2i es la derivada que estábamos buscando. La derivada de n con respecto a x sería, el primer sumando es una constante, la derivada es 0, y en el segundo el 5i es una constante y la derivada del seno de x con respecto a x es el coseno de x. Vemos que no coinciden ambas, luego no es una ecuación diferencial exacta. Vamos a buscar si es posible encontrar fácilmente un factor de integración. Como no son iguales, voy a restarlas. Voy a restar a una de las derivadas calculadas, le voy a restar la otra y voy a dividirlo entre m o n para buscar si hay posibilidad de expresarlo con una única variable, a ver si desaparece una variable. Todo ello dividido entre n, tendríamos al restar 2i coseno de x menos 5i coseno de x me daría menos 3i coseno de x, y en el denominador la n es 4 más 5i seno de x. No hay manera de simplificar esto y que quede en función de una única variable x, no es función de la x. Si restamos ahora la derivada de n con respecto a la x menos la derivada de m con respecto a la y lo dividimos entre n, el numerador está cambiado de signo con respecto al que he calculado antes, porque ahora si resto 5 y coseno de x menos 2 y coseno de x, me quedaría 3 y coseno de x. Es similar al anterior, pero con un signo menos. Dividido entre la m, que en este caso es i cuadrado coseno de x, sí puedo simplificar el coseno de x del numerador y del denominador y sí me quedaría una función de una única variable, en este caso la y. Por lo tanto, voy a encontrar un factor de integración en función de la y de la forma e elevado a la integral de esta expresión que acabo de calcular con respecto a la y, diferencial de y. El 3 lo puedo sacar fuera de la integral, pero no fuera de la exponencial. E elevado a 3 por la integral de diferencial de y dividido entre y, una integral inmediata, el logaritmo neperiano de y. Por las propiedades del logaritmo, esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de y elevado al cubo, y e elevado a un logaritmo neperiano de y elevado al cubo sería simplemente y elevado al cubo. Ese es el factor de integración que me va a permitir convertir a la ecuación diferencial dada en una ecuación diferencial exacta. Multiplicando toda la ecuación por y elevado al cubo, la nueva ecuación diferencial sería y elevado a 5 por el coseno de x diferencial de x más 4y elevado al cubo más 5y elevado a la cuarta multiplicado por el seno de x, y todo ello multiplicado por diferencial de y igualado a 0. A partir de aquí lo que tengo es una ecuación que afirmamos que es exacta, pero lo voy a comprobar, no obstante, que lo es. Vamos a llamar a esta expresión, le vamos a llamar m, a esta expresión le vamos a llamar n. Sí que estoy utilizando las mismas notaciones que anteriormente para la ecuación original del enunciado, pero no tiene nada que ver, es que me resulta muy cómodo utilizar las mismas variables que son las que habitualmente se utilizan en estos casos, pero acaban de cambiar de significado. No voy a utilizar en ningún momento en el resto del ejercicio los valores de m y n con los que he trabajado antes. Ahora la definición de la m y de la n cambia completamente. Si calculo ahora la derivada de m con respecto a la segunda variable, a la y, esto es coseno de x es una constante y la derivada de y a la quinta es 5y a la cuarta. La derivada de n con respecto a la x, tendríamos
la derivada del primer sumando es 0 porque no contiene a la x, y en el segundo de ellos 5y a la cuarta es una constante y la derivada del seno de x es el coseno de x. Se comprueba que coinciden las dos, efectivamente, por lo tanto esta sí que es una ecuación diferencial exacta. Eso significa que existe una función de dos variables, una función f de x, y de manera que la derivada de f con respecto a la x a la primera variable es lo que nosotros hemos considerado m, la derivada de f con respecto a la y es n, y tomando la función que nosotros hemos calculado e igualándola a una constante tendríamos la solución general de la ecuación diferencial que estábamos buscando. Bien, para calcular la f, para integrar la f, puesto que podemos coger cualquiera de las dos expresiones que he escrito anteriormente, las últimas que había escrito. Me quedo con la primera de ellas. Si la derivada de f con respecto a la x es m, la función f será la integral de m con respecto a la x, de m por diferencial de x. Esto es la integral de y elevado a 5 por el coseno de x y por diferencial de x. Como y a la quinta es una constante, la puedo sacar fuera de la integral y la integral del coseno sería el seno de x, más una constante de integración que tiene que ser constante con respecto a la x, pero que nada me impide que sea una función de y, que contenga a una y. Haciendo uso ahora de la segunda de las expresiones que habíamos escrito, la derivada de esta función f que acabo de calcular con respecto a la y tiene que ser igual que el valor que nosotros habíamos señalado como n. Entonces, si derivo la función f que acabo de escribir, voy a igualarlo al valor que teníamos antes de n. Así pues, la derivada de f con respecto a y sería seno de x es una constante, en este caso, seno de x por la derivada de y a la quinta, que es 5y elevado a la cuarta, más la derivada de phi, de la función que yo he llamado phi prima, con su variable la y. Y esto lo puedo igualar al valor que yo tengo de la n anterior, al valor anterior al que teníamos aquí. Puesto que tienen que ser iguales, esto sería igual que 4y elevado al cubo más 5y a la cuarta por el seno de x. Igualando estas dos expresiones, resulta que phi prima de y tiene que ser igual que 4y elevado al cubo. E integrando de nuevo puedo calcular el valor de la expresión que nosotros necesitamos para completar la f, phi de y. La integral de 4y elevado al cubo por diferencial de y, sacando la constante fuera de la integral, el 4, me quedaría la integral de y elevado al cubo diferencial de y. Bueno, tampoco me habría hecho falta sacarla. Es demasiado fácil por observación. En fin, la integral de y elevado al cubo es y a la cuarta partido por 4, diferencial de y no, más una constante de integración que en este caso ya sí es constante, ya sí que sería un valor numérico. Simplificando esta expresión, me quedaría que phi es y a la cuarta más una constante. Y la función f que yo iba buscando, la f de xy, sería, la tengo calculada, aquí la tengo señalada con una flecha, sería y a la quinta por el seno de x más la expresión que acabo de calcular ahora y elevado a la cuarta más una constante. Si esto lo igualamos ahora a una nueva constante, y elevado a la quinta por el seno de x más y a la cuarta más una constante, lo igualo a una nueva constante, como la operación de constantes vuelve a dar constante, esto lo puedo escribir con la constante una única vez, y elevado a la quinta por el seno de x más y a la cuarta igual a una constante nueva, una constante la que sea, c, y esta es la solución general que yo iba buscando. No recuerdo si me pedían una solución general o una solución particular, voy a comprobarlo. Efectivamente, solo solución general, entonces con esto se termina el ejercicio.